Ya, en primer lugar, les quiero agradecer mucho, en particular a Jocelyn, la invitación. Para mí es como me hace muy feliz esto de compartir estas ideas que hemos trabajado en colaboración. Eh, Puse mi nombre nomás como para hacerme yo responsable, no les he preguntado a los otros, así que puse, pero ahí voy a nombrar a las personas involucradas en su momento. Y me gusta también esto, porque esto también fue un descubrimiento para mí, y esto también amplía, desde mi punto de vista, lo que uno considera análisis de datos o lingüística computacional. Además está en una frontera bien interesante entre cosas de humanidades y cosas de ingeniería. Me gusta ese espacio. Yo les voy a hablar de aproximaciones computacionales a la diversidad lingüística de Sudamérica. Aquí hay varias cosas bien interesantes eh, y que les voy a hablar en un poco más de detalle. Pero el hecho de ser de Sudamérica, ahí hay una decisión bastante personal, y es una decisión personal no solo mía, de mucha gente que cree que eso es un tema que es importante ver, estudiar, describir eh, las lenguas que se hablan en estos territorios, en vez de otras lenguas que son eh, más dominantes como el español o el inglés. Siempre el español está como ahí entre medio, porque en relación a estas lenguas es dominante, pero en relación quizás a otras, el inglés, por ejemplo, es más dominante, entonces es un poco extraña su posición. Yo les voy a hablar de 3 preguntas en esta charla. Vamos a primero, es como la pregunta más lingüística, y es, ¿cómo podemos describir la diversidad lingüística de Sudamérica? Ya es un problema el hecho de pensar qué es esa diversidad, a qué se refiere eso, porque es como un término que viene como de la biología, como diversidad de especies, diversidad lingüística. Es un término que igual causa cierto escozor en ciertas personas, pero cuando hablemos de diversidad es como describir cuáles son las lenguas que se hablan en este territorio. Siempre hay que pensar que las lenguas son unos objetos difíciles de definir. Uno no sabe bien si una lengua, o lo que uno considera una lengua, es una lengua o es una variante de otra lengua. Entonces, al final, las lenguas se tienen que considerar como continuos donde en ciertos lugares tienen como mayor densidad de ciertos rasgos, y después esos rasgos van diluyendo en general en el espacio, o también en el tiempo. Y el centro aquí van a estar en las preguntas 2 y 3, que es cómo podemos usar herramientas desde los datos para responder la pregunta 1. Y eso es una pregunta bastante evidente, yo siento, en los tiempos actuales, dada la facilidad, el acceso, es muy fácil programar, implementar, eso es algo muy fácil, o sea, claro, muy accesible. Y yo siento que ese es un descubrimiento, trabajando con lingüistas, un descubrimiento bien como interesante para ellos. Así como, chuta, no sabíamos que existía esto. Después les voy a contar cómo ellos generan sus datos y generan datos sin pensar en cómo se van a analizar. Eh, pero son muy analizables, entonces como ahí hay una interacción que es bien provechosa. Y la pregunta como más importante, o sea, no sé si es más importante, pero como práctica es, ¿qué datos utilizamos? Y esa es como una pregunta eh, bien difícil de responder. Antes que partir, que contarles como cuál es un pequeño universo de los datos posibles para analizar las lenguas de Sudamérica, les quería contar sobre 2 conceptos. Uno es el de lenguas de pocos recursos, o low resource languages, y el de Big Data, como interrelacionadas estas cosas. Porque por un lado hay lenguas que tienen pocos recursos para ser trabajadas con las técnicas increíbles que están desarrolladas actualmente en lingüística computacional o procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, si uno quiere trabajar con una red neuronal para hacer un traductor automático español Kawescar, lo más probable es que me cueste muchísimo. Y voy a decir, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde está? No hay, por ejemplo, una especie de Wikipedia en Kawescar, por decir algo. Entonces ahí
¿qué hacemos con eso? Y es interesante porque si uno quiere trabajar con una lengua que no tiene tantos datos, uno necesita colaborar. O sea, uno necesita quizás trabajar con las personas que estudian esas lenguas, con comunidades que hablan esas lenguas, también que venga gente de informática, tiene que haber un intercambio. Y las cosas se ponen difíciles, pero también se ponen súper interesantes, y además tienen un aporte como, como interesante, y es, uno está aportando al patrimonio lingüístico de ciertos lugares. Y el otro concepto es el de Big Data. Entonces aquí hay como una, yo siento que hay como una tensión, que actualmente se habla de Big Data, pero ese Big Data asume que las cosas se hacen con ciertas técnicas. Como que aquí hay algo que me parece, y eso lo podemos discutir, que queda oculto, es el trasfondo político de estas cosas. O sea, el hecho de que existan pocos datos del Cahuéscar es como un síntoma de los problemas políticos que han acompañado a las comunidades Cahuéscar a lo largo de cientos de años. Y eso es una cosa innegable. O sea, ahí hay un problema gigante. Entonces, muchas veces uno trabaja, yo lo he hecho, muchas veces, uno trabaja con los datos que son más fáciles, que son más accesibles. Y uno invisibiliza cosas. Entonces, quizás darse cuenta de que en esos espacios donde hay pocos datos, es donde están posiblemente problemas muy interesantes que no han sido estudiados. Entonces, aquí hay como un mapa, no todos los datos que hay, pero cuando uno dice, vamos a trabajar con datos de lenguas de Sudamérica, aparecen estas cosas. Por ejemplo, aparece una base de datos de sonidos que se llama Safon. Esa es pública. Está Autotype, que también es una base de datos tipológica. Ya les voy a contar cómo se organiza esta base de datos. Otra base de datos interesante es Sales, que es una base de datos enfocada en lenguas de Sudamérica. Otra que quizás conocen, que es como la más famosa, que es WALS, que abarca como todas las lenguas del mundo. Bueno, una muestra bastante grande de lenguas del mundo, ¿no? Uno no puede decir todas las lenguas del mundo. Otra base de datos muy interesante es Glotolog, y esta es interesante porque contiene información de cuáles son las lenguas que se hablan en ciertos territorios, sus nombres, tienen un código que es bastante cómodo trabajar con los códigos de las lenguas, todos los códigos están sacados de aquí. También información sobre familias lingüísticas. Y en eso ya hay una discusión. O sea, al decir que una lengua pertenece a una familia lingüística o a otra, eso es discutible. Pero más o menos es un marco de referencia en el que uno puede como partir para trabajar con estas cosas. Otra base de datos que no es pública, es que creo que pronto va a ser pública, es Glotolog, Glotolog o Glotobank, que involucra hartas bases de datos, y se supone que es una base de datos que va a suplir algunos de los problemas de las bases de datos que les voy a contar en esta charla. Esas son como bases de datos tipológicas, o sea, son el producto de personas expertas que etiquetan cosas en las lenguas y los dejan más o menos en un formato tipo tabla. Eso es como a grandes rasgos lo que se hace ahí. Esos son proyectos gigantes, son proyectos carísimos, que necesitan etiquetadores expertos. Entonces son proyectos, muchos de ellos están como abandonados. Eso es un problema bien grande, como WALS, por ejemplo, que uno dice, no estoy de acuerdo con un rasgo, y eso es un problema cambiar la base de datos. Y otros datos que encuentro interesantes, solamente se los voy a nombrar aquí, es, por ejemplo, se ha calculado la entropía de miles de lenguas. Entonces esos datos ustedes lo googlean a los que les interese, y eso es público, es accesible en un formato bien simples. Entonces aquí hay una especie de orden a toda esta cantidad de base de datos. No es tan exhaustiva porque hay más cosas, pero cuando uno piensa en datos de lenguas de Sudamérica, uno podría pensar en texto como una primera manera de acceder o de comparar lenguas,
sea por ejemplo de Wikipedia o datos de la Biblia, que la Biblia está traducida a miles de idiomas. Entonces, si uno tiene en mente cómo comparar lenguas, uno podría comparar estos textos. En la Declaración de Derechos Humanos, bueno, hay muchísimos corpus paralelos en que uno podría ocuparlos para eso. Están las bases de datos tipológicas, como las que les había mostrado antes, y que tienen como la particularidad de lo que se piensa ahí es, imagínense que se quiere hacer una base de datos sobre lenguas de Sudamérica, entonces se piensa en los rasgos en común a todas esas lenguas. Eso ya involucra decisiones súper difíciles de hacer, pero involucra decisiones que son una simplificación de las lenguas de ese sector. Además, también dependen mucho de quién los hace. Si esas personas, por ejemplo, son expertas en el quechua, lo más probable es que los rasgos que se ocupen estén influidos por eso. Es bastante evidente que va a ocurrir eso. Entonces, estas bases de datos involucran trabajo de campo, o sea, que muchas veces ir a las comunidades a hacer algún tipo de encuesta o de toma de datos. Muchas veces muchas veces se parte de gramáticas descriptivas. Yo tomo una gramática del Cahuéscar y yo esa la codifico como tabla. Eso es un trabajo muy difícil. Muchas veces lenguas que ya están extintas se trabaja con gramáticas muy antiguas. Por ejemplo, se toma una gramática del año 1700 y de ahí se extrae como lo que se pueda de una lengua que quizá es muy importante para entender la evolución de las lenguas, no sé, de un cierto sector. Y esas cosas se hacen y se hacen en Chile, ahí les voy a mencionar que las hacen. Listas de palabras. Muchas veces se toman listas, esto es bastante antiguo de cómo se trabaja en comparación de lengua. Por ejemplo, se toman 100 términos o conceptos y se ve cómo se escriben en diferentes lenguas. Y luego se comparan esas listas. Otra cosa que no voy a mencionar todo aquí, pero otra cosa interesante son los préstamos. Hay base de datos de préstamos, así como esta palabra se prestó a esta otra. Entonces uno puede como rastrear cambios. Y eso también se ocupa para mirar, eh, como para comparar lenguas. Entonces uno aquí se puede preguntar, en todo este mapa de datos, ¿qué es lo que falta? Porque uno podría pensar que hay muchos datos. Y el problema es que hay muy pocos. Por ejemplo, aquí les puse las lenguas que están en SAILS, que es esta base de datos de lenguas de Sudamérica. Y fíjense que en Chile y Argentina es como si se hablaran 4 lenguas. Aquí no está considerado el español como lengua. Y eso está muy lejos de la realidad. Entonces, un primer problema de esto es que hay áreas que están subrepresentadas, especialmente el sur del continente. Y por el otro lado, hay áreas que están como demasiado representadas, como lo que pasa en la zona del Quechua. Entonces está todo muy influido por eso. Entonces, lo que uno ve aquí, lo que he visto trabajando con lingüistas o tipólogos de Sudamérica, que aquí hay una oportunidad gigante, oportunidad de crear estos datos, de unificar bases de datos, de ver cómo esto puede generar oportunidades y cómo esto puede repensar la lingüística, cómo esto nos puede hacer repensar el trabajo desde las humanidades. Eso es algo bien interesante. eh, Porque aquí son los mismos lingüistas los que han generado esta base de datos. Entonces, como que se ha generado un volumen, en ese sentido hay algo ahí de como de Big Data, o sea, se ha generado un volumen tal que las preguntas son distintas a las que uno se podía hacer hace 10 años o quizás 20 años cuando empezaron a partir estas bases de datos lingüísticas. Entonces aquí lo interesante son las preguntas nuevas y también los equipos que se necesitan. Tenemos datos, cómo se analizan. A mí me ha tocado tratar de trabajar con estos datos y, y es obvio que hay que trabajar con lingüistas especialistas en esto. Tiene que ser como un ir y venir entre gente de informática, humanidades y quizás muchas otras disciplinas que no estoy mencionando, como historia, qué sé yo. Este es un ejemplo de la base de datos de Sales. Fíjense que acá
en la primera columna están todas las lenguas, aquí puse una foto, ¿no? Están todas las lenguas. Este es un rasgo, uno de los tantos rasgos, que es el orden de las constituyentes principales de las oraciones, como sujeto o verbo. Entonces, tengo una lengua y tiene un rasgo, que es el que les mencioné, el orden, y tiene un valor. Y ese valor tiene una codificación. Entonces aquí, obviamente, como mente de informática, es posible representar lenguas con vectores. Eso es bastante como, uno ve, yo esto no lo desconocía, lo vi y dije, ah, se puede hacer esto, que es bastante clásico, obviamente. Y fíjense que acá están los códigos, esto es bastante normal, trabajar con los códigos más que con los nombres. Errores de tipeo, qué sé yo, de repente hay unos símbolos raros, entonces para evitar cualquier problema están los códigos ISO, están los códigos Glotolog, está la información de familia. Entonces aquí uno al tiro empieza a pensar, agrupar lenguas de mismas familias o agrupar lenguas que tienen rasgos parecidos. ¿Cómo podemos como ordenar un poco todas estas bases de datos? Y en general, si ustedes entran a Sales en Internet, son muy fáciles de consultar. O sea, uno puede consultar por rasgo, todas las lenguas que tienen cierto valor. Eso es súper bonito, generar mapas. Pero si uno quiere como trabajar con los datos desde atrás, la cosa se vuelve un poco más difícil. Entonces, los problemas, ya les había mencionado las áreas subrepresentadas. Otra cosa es la disparidad de objetivos. Piensa en WALS, objetivo, representar todas las lenguas del mundo. Sales, solo las de Sudamérica. Entonces es difícil como mezclar los datos de WALS con los de Sales, por ejemplo. Hay diferencias de anotación, y aquí está como el principal problema. O sea, hay lenguas que están súper etiquetadas, o sea, que si yo, por ejemplo, yo defino que son 100 rasgos en una base de datos, hay algunas que van a estar etiquetadas con 100 y otras con 2. Y eso es evidente porque hay lenguas donde no se sabe todo. Piensen que hay lenguas en donde ni siquiera quedan hablantes, o quedan muy pocos, o hay lenguas en donde quedan tan pocos hablantes que es como que si los hablantes no supieran muy bien la lengua, porque hay lenguas que están demasiado obsolescentes. Es como, imagínense que existieran puros hablantes, aprendices de una lengua, como si el español lo supiéramos solo porque lo aprendimos en un libro. Entonces existe mucha disparidad en de dónde se obtienen los datos, disparidad de objetivos de esta base de datos. Ese es un problema grande como práctico, que es como la parte como que yo he tratado de abordar con la charla, y que yo siento que es más abordable de una manera más inmediata. Los otros problemas son más difíciles. Aquí también hay un problema político bien interesante, y es que muchas de estas bases de datos son como unas especies de enciclopedia. Uno las mira y dice, ¿por qué a alguien le podría interesar hacer esto? Porque son como mapas. Estas son todas las lenguas del mundo. Tampoco tienen tanta información, pero como que se trata de abarcar mucho. Entonces, y en ese abarcar mucho, las lenguas de Sudamérica son como un ejemplo, son como un dato, un punto en esta base de datos. Entonces ahí también hay una oportunidad, así como muchos de los especialistas en estas lenguas están en Sudamérica. Oportunidad de, no digo como de generar solamente desde Sudamérica o desde Chile las cosas, sino que de establecer colaboraciones, de decir, bueno, contactemos con los inventores de Sales y tratemos de tomar lo que nos parece mejor y tratar de complementarlo y qué sé yo. Entonces, ¿cómo se ordena esta? Esta es como la pregunta de esta charla. Entonces, para dar un poquito de orden a esto, una definición bastante ocupada en estudios de tipología. Entonces, de todas maneras, muchos tipólogos como los que estudian la diversidad lingüística, están acostumbrados a medir la distancia así. Entonces, se representan dos lenguas con estos vectores tipológicos. Vectores tipológicos es como, tengo todos los rasgos y tengo un vector con los valores de esos rasgos. El problema es que puede ser que estén etiquetados en cantidades muy distintas de rasgos.
Entonces vamos a definir la distancia de Hamming de una manera súper simple. Imagínense que una lengua está etiquetada por 100 rasgos y la otra por 10. Entonces buscamos los rasgos en común, que podrían ser 5. Y de esos 5 busco los rasgos en que son distintos. Entonces, podrían ser 3. Entonces la distancia es 3 dividido por 5. Y eso obviamente tiene problemas, porque hay mucha disparidad, como vamos a ver en un ratito, en cómo se etiquetan estas lenguas. Y eso es un problema, bueno, hay que lidiar con eso. Eso es algo que ocurre. Igual el hecho de ocupar distancia de Hamming obviamente está influido por la forma de estos datos. O sea, como los datos, no todas las lenguas están completamente etiquetadas, entonces ocupemos distancia de Hamming. Obviamente, si estuvieran todas las lenguas etiquetadas en todos sus rasgos, se podrían hacer otras cosas, otras distancias. Eso sería bastante habitual. O se podría completar datos faltantes. Eso también se puede hacer. Pero aquí es como lo contrario al problema de datos faltantes. Es como que tengo algunos datos en medio de un mar de no tengo datos. Ahí vamos a ver al tiro. Entonces les voy a presentar algunos experimentos. Aquí sacamos experimentos de las bases de datos que son abiertas. Está Autotype, que es una base tipológica de muchas lenguas del mundo. Sales, que es la enfocada en lenguas de Sudamérica. Wolf, que es como la más famosa. Y Glottolog, que es la que tiene los datos sobre, si yo quiero saber cuáles son las lenguas de Sudamérica, yo los saco de Glottolog. Estas cosas son públicas, son súper, uno las googlea y aparecen al tiro. Y si a alguien le interesa así, como a trabajar con estos datos, vaya a busque, o si a alguien le interesa, yo le pongo el link en formato CLDF. Y por ahí, buceando, uno siempre encuentra unos CSV que tiene lengua y todos los rasgos. Es como, yo siento que es como difícil de mirar, pero al final es súper simple todo eso. Entonces lo que hacemos es matrices de distancia para lenguas que comparten al menos X rasgos. Ese X es una variable, nosotros la variamos entre 1 y 110, simplemente para filtrar, para que no tengamos lenguas que tengan demasiada disparidad de rasgos, o de las lenguas como que han sido etiquetadas con mucha disparidad. Entonces vamos a ver unas cosas súper simples, solamente como para que vean lo que ocurre con esta base de datos, que es el número de lenguas que comparten un número de rasgos, y el número de lenguas anotadas con un porcentaje del total. Hay un total, no sé, por ejemplo, Sage tiene alrededor de 500 rasgos en total. ¿Qué porcentaje de las lenguas está etiquetada con eso? Entonces, aquí hay un primer resultado súper sencillo, que es, tomamos sales con lenguas que comparten al menos 30 rasgos para poder hacer el cálculo, si no le asignamos un 0. Entonces, fíjense que acá, y esta matriz es fila, columna, filas y las columnas son las lenguas. Y en este caso son 123. Para que se hagan una idea, según Glottolog, esto es un valor que es discutible, hay alrededor de 550 lenguas en Sudamérica. Ese es un valor porque yo podría ser muy diferenciador de lenguas y yo podría tener miles de lenguas. Podría ser muy unificador y podría tener pocas. Entonces, un valor que, eso siempre hay que tomarlo como un rango. Además, las lenguas obviamente tienen cosas políticas involucradas. O sea, uno puede pensar que lo que uno habla es una lengua porque yo quiero diferenciarme del pueblo al lado y quizás si yo lo miro desde afuera como ojos más objetivos de lingüista, yo digo, pero son iguales. Pero para la gente son distintas. ¿Qué hacemos ahí? Ese es un problema bien difícil, la verdad. Pero lo que miramos aquí es como, parece que tenemos un mar de ceros, y surgen como varias preguntas de esto, como ¿cuál es el número adecuado de rasgos? ¿Y cómo varía este valor si es que somos capaces de obtener? Si somos capaces, estaba mirando una pregunta, después la respondo al final. Si obtenemos un número adecuado de rasgos, si es que eso es replicable en otras bases de datos. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos con estas matrices de distancia?
Ya. Y aquí les quería mostrar un gráfico bien dramático de cómo en el eje Y es el número de lenguas y en el eje X es el número de rasgos. Entonces aquí son lenguas que comparten al menos el número de rasgos del eje X. Y si se fijan, WALS, que es como la base de datos más, aquí solamente son las lenguas de Sudamérica de WALS, por si acaso, tiene un cambio súper drástico. Entonces yo tengo, fíjense que acá tengo un poquito más de 200 lenguas etiquetadas con súper pocos, que son súper poco, o sea, pueden estar etiquetadas en más, pero son súper poco comparables, y eso como que cae drásticamente. Y después se mantiene estable como a los 60 rasgos, pero fíjense que tengo solo 25 lenguas. Otras que tienen un salto bien grande es Autotype, que tiene un salto como de 100 lenguas en súper poquitos rasgos. Y otra que nos parece como la más o menos estable es Sales. Fíjense que no tiene una variación tan grande. Y hay otro problema aquí, que aprovecho de mencionarlo, es que aquí más rasgos no necesariamente es mejor. ¿Y eso por qué? Porque puede ser que los rasgos sean contradictorios entre sí. Y eso es porque para los tipólogos definir estos son los rasgos es súper difícil. Porque puede ser que se inspiren en cierta área y después aparezcan otra lengua que es un poco contradictoria, que no les calza con los rasgos, no sabemos qué rasgo, o al hecho de etiquetar una lengua empiezan a aparecer nuevos rasgos. Entonces es bien difícil esa fase, que es de experto en tipología o lengua de una cierta área. Entonces es muy típico que los rasgos sean contradictorios entre sí. Esa, por ejemplo, es una promesa de Glotolog, o sea, perdón, de GramBank, que es una base de datos que todavía es privada, pero que pronto va a ser pública, y que como que su promesa es, tenemos rasgos que no son contradictorios entre sí. O sea, ese es un problema bien interesante. Y además tienen rasgos que tienen valores de sí y no, como para simplificar la parte computacional y que no ocurra, o sea, se supone que al menos lo que se promete es que más rasgos para esa base de datos va a ser mejor. Aquí solo tenemos las bases de datos que son públicas. Además, Sales, por ejemplo, tiene zonas. Por ejemplo, cierto tipo de rasgos lo hizo una persona, que por ejemplo que fue su tesis doctoral. Otra parte de Sales lo hizo otra persona. Entonces las personas, y pone su rasgo, y después simplemente que se concatenan los rasgos. Pero son rasgos hechos por personas distintas que no necesariamente se ponen de acuerdo para construir las cosas. Entonces ahí existen bastantes contradicciones. Por ejemplo, acá en Sales en particular, nosotros sacamos los rasgos que son específicos de ciertas áreas. Por ejemplo, las lenguas que les dicen las lenguas andinas, que son todos los quechua, tienen rasgos particulares de ellas. Entonces los sacamos. Como eso, estas cosas la hemos trabajado con Roberto Sariquey de la Universidad Católica del Perú y con Felipe Hasler de la Universidad de Chile. Ambos son lingüistas, los dos están en los departamentos de lingüística de sus universidades. Otro resultado interesante es el número de lenguas con un porcentaje de rasgos. El porcentaje con respecto al máximo de rasgos de cada base de datos. Y si se fijan, ya Sales tiene un porcentaje que uno diría, esto es bastante decente, pero WALS y AltoType tienen una variabilidad gigante. Fíjense que AltoType están casi todas etiquetadas con súper poquitos rasgos. Bueno, menor a 0 porque está ajustado, pero obviamente es mayor a 0. Y entonces aquí hay un problema. ¿Cómo miramos? ¿Cuáles las zonas de las bases de datos en las que podemos establecer comparaciones entre lenguas de Sudamérica? Ese sería como el problema en términos mucho más prácticos. Y una posible solución, que es la que hemos estado trabajando, es a partir de estas matrices, si alguien está acostumbrado a trabajar con grafos, mirar esas matrices como bastante evidente, es decir, dentro de las múltiples cosas que se podrían hacer, hagamos grafos. Entonces nosotros consideramos estas matrices, esa, como una matriz de adyacencia y el valor que está ahí en la celda como el peso de las aristas.
Y con eso construimos este grafo, y este grafo lo construimos inspirado como en los vecinos cercanos. Creo que en este, ya se me olvidó, tomamos los 5 vecinos más cercanos. Ya a esos vecinos más cercanos les hacemos una arista, y después hacemos algún proceso para podar algunas aristas que nos quedan sobrantes, y lo que obtenemos es este. Y aquí tenemos un grafo de sales con lenguas que comparten al menos 30 rasgos, y nos da hasta 123 lenguas. Y los colorcitos son, y con los diferentes símbolos, son familias lingüísticas según Glottolor. Por ejemplo, Arau 281 es Arawak. Kek 387 es Quechua. Entonces, aquí empiezan a aparecer cosas súper interesantes. Y es, por ejemplo, aquí está el Aymara. Estos como diamantes grises que es Ayma 1253. Entonces uno dice, y me ha pasado con el trabajo que hemos estado realizando, parece que el Aymara se parece al quechua, según esta base de datos. O por ejemplo lo que pasa con Arawak, y esta es como contar cómo se nos ocurrió esto. Esto partió un poco al revés, no partió como tomar toda la base de datos o todas las bases de datos, sino que partimos mirando sales, y lo que queríamos era mirar cosas sobre Arawak, porque Arawak es una familia lingüística súper grande, es la más grande de Sudamérica, y hay muchas pasiones alrededor de esa familia lingüística, porque hay mucha gente que quiere saber qué ocurrió ahí, porque es una familia que está súper dispersa, ocupa una extensión muy grande y tiene como muchas lenguas relacionadas y no se sabe muy bien por qué están relacionadas. Entonces empezamos a agregar familias lingüísticas sucesivamente para ver si es que Arawak, porque si se fijan está formando una especie de clúster, si es que se rompía. Entonces no será, agreguémosle las lenguas andinas, agreguémosle el aymara, agreguemos, y así sucesivamente, y nunca se rompía. Entonces uno de los trabajos que estamos realizando actualmente es mirar Arawak. Como que eso es algo que nos interesa por un lado. Otro problema que es como un problema que hay que resolver y que llegamos a ese mirando el otro. Al final este problema se transformó con el problema más fundamental, es cómo sacamos la información de las bases de datos. Porque uno puede decir 30 rasgos porque me lo saqué del sombrero, pero lo que queremos hacer es ¿por qué 30 rasgos? Y eso es algo que es lo que nos preocupa ahora, para después volver al problema de familias lingüísticas en particular y ver como la diversidad lingüística de Sudamérica. Esto ya es interesante porque fíjense que acá es Aragua, imagínense que esto es como mucho del Amazonas, lo azul y lo rojo es como andino, lo rojo es como de lo andino hacia el Amazonas. Entonces como que se arman zonas geográficas, hay hipótesis sobre la organización de las lenguas de Sudamérica, entonces uno puede ver si es que esas hipótesis, cómo se contrastan con los datos, y ahí surgen preguntas bien interesantes. Y otro resultado que les voy a presentar, muy sencillo, es que miramos, como uno ve esto y dice, parece que hay grupos, miramos la modularidad. Y la modularidad como un número que nos va a decir información sobre la estructura de comunidad de estos grafos. Y ocupamos el algoritmo Louvain, que es bastante clásico, entonces dijimos, vamos a usar cosas bien clásicas para hacer esto. Entonces este va a ser un numerito que si es grande, nos va a decir, esto tiene estructura de comunidad, entonces esto se parece como a pelotitas bien densas entre sí, que están poco conectadas con otras. Y la gracia de esta modularidad es que eso es como, tiene más estructura que un grafo que si yo tirara las aristas al azar. Entonces, si uno hace eso en las lenguas de Sudamérica, uno obtiene esto. Y esto puede ser como es bien sencillo, pero al mismo tiempo es bien profundo. En el lado izquierdo tenemos modularidad, esto es para sales. No, es para todas las bases de datos, perdón. La modularidad de las familias lingüísticas, o sea, en el grafo de acá, para los colores, versus la modularidad de las comunidades que obtiene el algoritmo de Louvain. Entonces uno ve, y es cosa de ver los ejes verticales, que la modularidad de lo que obtiene
el algoritmo es mucho mayor que en el caso de las familias lingüísticas. Y esto es interesante porque es como decir, las lenguas están estableciendo relaciones con otras lenguas que exceden las familias lingüísticas. Y esto tiene múltiples consecuencias, como esto cuestiona las familias lingüísticas. Ese es un cuestionamiento que es como bastante inmediato, pero, pero es fácil cuestionar las familias lingüísticas porque son como un punto de partida, entonces es bastante evidente que eso va a ocurrir. Pero lo que sí es más fundamental y es como más interesante es que eso establece, como al establecerse estas relaciones entre lenguas que exceden la familia lingüística, es que eso cuestiona teorías sobre contacto entre lenguas, sobre, eh, no sé, por qué una lengua del Amazonas se podría parecer eventualmente a una lengua de otra zona de Sudamérica. Eso podría dar luces sobre migraciones, qué sé yo, como que esta cosa que parece bastante inocente abre preguntas sobre qué es lo que se cree sobre las lenguas de Sudamérica. Entonces, y en ese tipo de cosas estamos. Entonces tenemos que uno tiene que lidiar con estas hipótesis eh, sobre la organización sobre la diversidad de lenguas de Sudamérica, versus qué nos dicen los datos, pero los datos también tenemos que lidiar qué zonas de los datos son las que nos permiten establecer conclusiones. Entonces, aquí este resultado es interesante porque más allá de cuál es el número de rasgos, que es una pregunta que uno se puede hacer, en general es mayor la modularidad de las comunidades que de las familias lingüísticas. Entonces aquí es como algo que salió que es algo que empieza a dar luces sobre las cosas. Otra cosa que uno puede hacer con estos grafos, si uno asume ya, esto tiene una estructura de comunidad que es, más o menos se ve, uno establece ciertas relaciones entre las familias, uno puede pensar qué ocurre y uno dice, claro, hay grupos de lengua, por ejemplo, aquí es bastante evidente que las arawak se parecen entre sí, pero hay arawak que no se parecen mucho entre sí. O sea, por ejemplo, hay una que se juntan con estas Mata 289, Mataguayo, que es como el Chaco. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre en esas lenguas que se están conectando con otras? Entonces es posible que uno tiene que hilar quizás más fino. O sea, no solo mirar familias lingüísticas, sino que mirar algún concepto como tipo subfamilia, áreas dentro de la familia. Entonces ahí hay que hilar un poco más fino. También pueden ser interesantes las lenguas, por ejemplo, que tienen mayor centralidad dentro de estos grafos. Porque imagínense, o lenguas que tienen cierto grado de obsolescencia, como que están en peligro. ¿Dónde están esas lenguas en estos grafos? Porque si yo tengo una lengua, por ejemplo, que está en peligro, pero que está en medio de un mar de otras que se parecen mucho a ella, quizá estudiar esa no es tan como prioritario como estudiar otra que establece conexiones en este grafo, porque esa permite otro tipo de cosas. Como que ahí uno se puede hacer como preguntas con estos grafos. Y el hecho también que se puedan ver es algo que ha sido bien como interesante en este trabajo con Roberto y con Felipe, porque uno puede discutir cosas que podemos ver. Entonces es como, uy, incluamos esta familia, ¿qué pasa con esta? Uy, ¿por qué esta familia se junta con esta otra? Como que eso ha sido bien interesante, el hecho de visualizar las lenguas de Sudamérica. Yo siento que ahí hay otro camino posible. Y quizás los grafos lo responden, no, obviamente no son la única respuesta, pero es una respuesta interesante y que se hace cargo del tipo de datos que tenemos. Y por ejemplo, acá les puse la estructura de comunidad de las lenguas de Sudamérica. Al lado derecho está el mismo grafo de antes. Y al lado izquierdo están las comunidades, que son alrededor de 6, creo. 1, 2, 3. Creo que son 7. Entonces fíjense que hay una comunidad que son las arawak, hay otra comunidad que parecen ser lenguas andinas y qué sé yo. Como que también hay trabajo ahí. ¿Qué son estas comunidades? Suponiendo que uno tiene resuelto qué base de datos ocupa,
A nosotros nos pareció como más o menos razonable 30 rasgos. Todavía no tenemos como una medida, quizás no la vamos a tener, como así decir, una especie de medida, de decir, este es la mejor zona. En eso estamos. Y estamos abiertos también a cualquier comentario de cómo uno podría abordar estas cosas. Y algunas conclusiones para ir terminando. En lo personal me ha parecido bien, muy importante la parte interdisciplinaria en el trabajo de los datos. Y quizá si uno generara una nueva base de datos de lenguas de Sudamérica, eso se podría pensar desde el principio. O sea, uno podría pensar desde el principio no solo el diseño, sino que cómo se van a analizar esos datos. Eso parece bastante evidente, pero muchas de estas bases de datos no fueron pensadas para hacer cálculos con ellas, sino que simplemente como una especie de enciclopedia, de consulta, y que es muy útil, es muy utilizada en tipología, y desde hace algún tiempo está empezando a ser usada desde puntos de vista más computacionales. Y también una pequeñísima reflexión sobre el uso que pueden tener técnicas basadas en datos, machine learning, data science, el nombre que uno prefiera, para responder preguntas sobre prehistoria lingüística y cultural, y no solo la prehistoria, también la actualidad de lenguas de América del Sur. Y eso parece ser como súper interesante y súper importante en los tiempos actuales. O sea, por ejemplo, si alguien dijera, vamos a reconocer las lenguas de Chile, o que se hablan en Chile, en la Constitución, ¿qué lenguas? ¿Qué variantes? ¿Qué es una lengua? ¿Cuáles son los datos de esas lenguas? Como que ahí hay una cosa como, siento que los tiempos actuales van a pillar a los investigadores en conocimientos muy precarios. Y eso es interesante y hay una oportunidad ahí bien grande de, de las cosas que se pueden hacer. Y lo otro es, que ya lo había mencionado, y esto es bastante evidente actualmente, y es que los datos, especialmente de lenguas, y hay otros ámbitos del mundo en donde también se evidencia esto, y es que los datos lingüísticos esconden aspectos políticos de discriminación. O sea, como que aquí hay síntomas de cientos de años de discriminación. O sea, no es como simplemente, esta lengua no tiene datos, eh, uno podría pensar por qué no tiene los datos y qué se puede hacer para remediar eso. Entonces, para mí esto ha sido como quizás para muchos de ustedes eso no es una sorpresa y para mí sí lo fue. Entonces, como yo nunca había pensado que cierta lengua no tiene datos porque hay una historia de discriminación muy grande. Entonces, ahí también surge la pregunta que es bien interesante y yo siento que está abierta, es como, ¿cómo traemos eso al mundo académico, el valor que tiene de eso? No necesariamente el hecho de traerlo es un valor en sí mismo, sino que quizá hay que hacer otro tipo de cosas, pero puede ser un pequeño aporte desde ese tipo de ámbito. Eso es una posibilidad muy interesante para el futuro. Eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti. Quizás podemos partir la sesión de preguntas y quizás puedes partir contestando la que te había hecho Felipe en el chat. Sí. Así, a ver. ¿Cuánta expertise se necesita para poder anotar una lengua con sus propiedades? Eso es un problema bien grande. Mucha, mucha. Así como, yo por ejemplo, yo no lo puedo hacer. Se necesita, yo estaba colaborando, por ejemplo, con Felipe Hasler, con alumnos de él que tiene magíster y que están etiquetando lenguas de ciertas zonas de Sudamérica y ellos son tesitas de magíster de lingüística. Entonces se necesita, yo me imagino, como al menos eso. Como que yo siento que se necesita harta expertise. Y también en muchos casos se necesita una expertise no solo como de lingüística, o sea, ser capaz de tomar una gramática de, no sé, del mapudungún y poder codificarla como una tabla, sino que también expertise en trabajo de campo, o sea, quizás muchas veces ir a una comunidad y de esa comunidad extraer de alguna forma datos sobre esa lengua. Entonces,
hay como esos dos mundos que obviamente están relacionados, hay personas que hacen las dos cosas, como la gente de Perú. Ese es un gran problema de estas cosas, ¿sí? Como que, entonces, por mucho que uno critique estos datos, son datos muy valiosos, porque se han sido generados con muchísimo esfuerzo. Eso es como algo, y si uno quiere datos mejores, es muy difícil mejorarlos. Entonces uno también se puede preguntar qué preguntas puede resolver con lo que ya tenemos, porque es muy difícil como arreglarlos si uno quiere. Gracias, Javier. O sea, pero mi pregunta, entonces el proceso tipológico es básicamente llevar una lengua a un vector de característica. Hay una parte del proceso que es esa, sí. Ya. Porque no necesariamente, porque esa es como una especie de, esa es como la perspectiva como comparativa. Comparativa. Porque uno, claro, uno podría, por ejemplo, uno va, imagínate que uno hace un trabajo de campo y va a una comunidad y uno, por ejemplo, uno registra, no sé, pues historias que te cuentan las personas. Uno registra historias y después el lingüista, como quizás en colaboración con la gente de la comunidad, etiqueta gramaticalmente esas oraciones. Ajá. Entonces ahí tiene también una perspectiva como, quiero estudiar esta lengua en particular. Por ejemplo, esta lengua tiene cierto rasgo y mi interés es estudiar esa lengua en particular. También hay esta perspectiva comparativa, que yo defino ciertos rasgos y yo como que los busco en este grupo de lenguas. O cuando la gente hace listas de palabras o de conceptos, y veo cómo se escriben en diferentes lenguas. Entonces también está esta perspectiva como comparativa, que es la perspectiva de estas bases de datos, pero también está la perspectiva como más individual. Es decir, tengo una lengua o poquitas lenguas, también se hace así. Y en ambos casos se requiere como habilidades parecidas. Como, quizá, claro, en la perspectiva más comparativa se necesita expertise en muchas lenguas. Quizás eso tiene esa dificultad adicional también. Gracias. Última preguntita, gracias. ¿Mm? ¿Ubica hay un proyecto que se llama Universal Dependencies? Sí, ¿Qué sí. opina? Que para NLP es lo máximo y no sé qué opina un lingüista sobre ese proyecto. Ah, Deja de lado las lenguas. no, es increíble ese proyecto. O Ya, sea, por ya. ejemplo, estamos trabajando con de la Católica del Perú, hay un grupo que se llama Chana. Y Chana trabajó en Universal Dependencies en etiquetar una lengua. Creo que era una lengua que se llama Chipibo Conibo. Entonces, es interesante ese marco de referencia porque permite este etiquetado como universal. Es como esa promesa se cumple, o sea, con ciertas salvedades, o sea, han tenido que hacerle ciertos cambios, qué sé yo, pero permite el etiquetado gramatical de lenguas muy poquito. O sea, creo que se han etiquetado alrededor de 500 oraciones de esas lenguas. Entonces eso se ha hecho. Y ahí yo siento que hay una oportunidad bien grande por ejemplo, de lenguas en Chile. Hacer un Universal Dependency con el Mapudungún y con lo que se podría hacer. Como que ahí, eso es interesante. Súper, gracias. Además, esos datos igual no solo, o sea, podrían servir para muchas cosas. Eso también es algo que hemos conversado con esta gente que es más lingüística. O sea, como tienen información gramatical, uno puede estudiar las dependencias, con las dependencias uno puede construir grafos de dependencias, o sea, tienen todo un mundo como de analizar sin pensar inmediatamente como en algo de procesamiento de lenguaje natural. Obviamente las cosas están conectadas, uno puede ir como desde cosas más teóricas a cosas, uno se puede mover con eso, con toda esa como gama de cosas. Yo tengo una Hola, pregunta. yo Ay, también tengo una pregunta, pero dale, Yosemite. a ver, no, te iba que relacionado con eso, cuando tú decías que en general estos proyectos son muy caros, y cuando hablabais de lo de la Constitución, en el fondo como caractericemos las lenguas que se hablan en Chile y que estamos como que en el fondo si de repente aparece en la Constitución vamos a estar como investigadores detrás, estaba pensando como, ¿de dónde sale el dinero para ese tipo de proyectos que son tan grandes? Como la gente que lo logra, ¿a quién se la pidió? ¿A la ONU? ¿A sus países? ¿A privados?
¿De Por dónde? ejemplo, hay grandes iniciativas del Max Planck, de Human History, creo, que tiene un departamento de lingüística. Creo que de ellos depende Walls y depende Sales. Y creo que Granbank, que es lo que va a salir este año, también. Entonces son proyectos que son súper largos. O sea, etiquetar estas cosas son del orden de años. Y claro, tienen que como reclutar a esta gente súper experta. Es bien lento y bien caro hacer estas cosas. Pero han habido iniciativas por ahí. Pero, por ejemplo, Felipe Hasler de la Chile, del Departamento de Lingüística, tiene un Fondesit de hacer una base de datos de algunas lenguas de Sudamérica, como también suplir algunas zonas que no han sido muy estudiadas por Sales, por ejemplo, por Wolves. Y ahí estamos colaborando. O sea, quizás uno podría partir eso en subproblemas chicos que podrían ser abordables con proyectos más chicos. Eso, pero lo que sí habría que ponerse de acuerdo en algún punto. O decir, nuestra base es sales, entonces todos los proyectos como que tienen como una zona común para después como integrarlos. Pero es un gran problema, o sea, es algo que la gente en Perú quizá también tiene buscan financiamiento. Ellos han obtenido financiamientos de múltiples fuentes como para hacer el registro de lenguas en Perú, que siento que allá tienen esa idea como de ver como mapas de las lenguas que se hablan en territorios bien grandes. Esas cosas se han hecho con financiamientos también como el equivalente a Fondesit de allá, financiamientos también como tipo National Science Foundation, ese tipo de cosas también se han hecho, o ciertos contactos con Max Planck. Hay una mezcla pero es difícil, es una cosa bien difícil, porque además no tiene como yo siento como un resultado tan inmediato, pero de por sí la base de datos sirve para muchísimas cosas. Entonces es como el problema de la gente que genera datos. Quizás lo mismo que contabas tú en tu charla de hace tiempo. Sí. Uno genera Sí, datos y no genera yo me siento súper llorona. Mm. Yo me siento súper llorona por decir como, es que el lenguaje clínico cuesta etiquetar, o nada, o sea, hay lengua y corpus que cuesta mucho más que etiquetar, que texto Sí. clínico. Así que voy a parar de llorar. No, eso también se puede. Porque eso también es un ámbito que es muy importante, y también tiene su lado político, Sí. es un ámbito que implica quizás la vida o la muerte de las personas, o sea, tiene yo siento su importancia en sí misma. Pero lo que sí, etiquetar estas cosas es verdad, el texto clínico le va al cuadrado en complejidad. Totalmente. Jorge. Sí, yo tengo 2 preguntas y un comentario. Parto con el comentario. Y que es súper importante este trabajo que está haciendo Javier, este trabajo que está haciendo con estas otras personas, porque en lingüística estamos súper al debe con trabajar con lenguas indígenas. Quienes hemos trabajado en facultades de lingüística, tenemos conocimientos sobre lenguas europeas que ni siquiera tenemos sobre lenguas de nuestras propias tierras. Muchos sabemos sobre el indoeuropeo, que es una lengua que ni siquiera se tienen datos escritos, han sido reconstrucciones a partir del sánscrito, del latín, del griego, de las lenguas germánicas, pero se sabe mucho. Pero en cambio en nuestra propia tierra no sabemos nada. Hay muchos fondos, incluso acá, para estudiar el latín, para estudiar variantes de español antiguo, pero de lenguas indígenas nada. Y yo creo que también eso responde a un interés político, medio colonial, que es desde donde la academia se hace la pregunta de qué es lo relevante, qué es lo importante que hay que estudiar. Y qué bueno que actualmente se están generando estas iniciativas para pensar lenguas indígenas, lenguas que no han sido estudiadas, porque nos sirve para pensar la lingüística en general. Probablemente estamos muy sesgados con el estudio de las lenguas occidentales cuando se elaboran teorías lingüísticas. Y siempre mirar una lengua indígena es raro porque encontramos patrones que son muy distintos a las lenguas con las que estamos habituados y nos hace pensar un montón de preguntas. Y en esa línea, algo que estaba pensando es a la hora de buscar rasgos en común entre todas estas lenguas, de qué manera estamos como imponiéndoles las categorías de nuestras lenguas respecto a lo que nosotros conocemos y no estamos como dejando hablar a las lenguas por sí mismas,
Probablemente si fuésemos expertos en todas estas lenguas a la vez, encontraríamos otros criterios de análisis que no serían los criterios de análisis occidentales de la lingüística occidental que tenemos nosotros para estar comparando los rasgos de estas lenguas. Así que mi pregunta como en concreto es de qué manera al buscar rasgos para definir estas lenguas estamos como siendo avasalladores con estas lenguas y no dejándolas hablar por sí mismas. Tú dices que, estamos siendo avasalladores al estudiarla. Eso no te lo caché. No, no, yo creo que hay que estudiarlas de todos modos. Creo que es ser avasallador estar como estudiando las lenguas con conocimientos lingüísticos propios de nuestras lenguas, Ah, ya te no caché. imponiéndole categorías. Bueno, sí. O sea, eso es una... Eso pasa mucho, yo siento que en cualquier estudio lingüístico, como que en general las teorías las hacen personas y las personas saben un número limitado de lenguas, entonces va a haber un sesgo. Eso es como yo siento como inherente al trabajo lingüístico, sea el trabajo como de humanidades o sea incluso el trabajo computacional, o sea, por muy general que sean yo siento los marcos de referencia, incluso tipo Universal Dependencies, algún sesgo va a haber en algún lado. Eso va a ser como que yo siento que hay que vivir con eso. Ese va a ser como un lado. Pero sí está todo la lingüística, al menos como en Sudamérica quizá, o al menos en Chile, está súper influida por lengua. O sea, yo hice muchísimos cursos de latín y es como, ¿por qué? ¿Sí? Y podría haber sido otras lenguas. ¿Sí? Y todavía me acuerdo de cosas. Y por qué uno sabe eso. No digo también que eso no tenga un valor en sí mismo, por supuesto que lo tiene, pero quizás debería tener al menos el mismo valor que otras cosas que también son súper importantes. Pero sí, como que hay un sesgo ahí como que yo siento que hay que aprender a convivir con eso. Ese es como yo creo. Mi otra pregunta tiene que ver con otro tema, un tema que la lingüística lo ha estudiado, a veces lo ha dejado medio botado, de repente más parte de la antropología, y que ahora ha vuelto a resurgir con la discusión sobre el lenguaje inclusivo, que tiene que ver con la pregunta acerca de qué manera las lenguas están relacionadas con la cultura, de qué manera se permean las cualidades de una cultura en esa lengua, de qué manera esa lengua genera como ciertos sesgos en el pensamiento. Y es interesante pensarlo en relación con otras lenguas, porque si estudiamos ese tipo de preguntas con los datos que tenemos de las lenguas que nosotros conocemos, como que no encontramos muchas diferencias. Las lenguas occidentales y las culturas occidentales son en general parecidas. Pero en cambio, si estudiamos otras culturas que son muy diferentes y estudiamos esas lenguas muy diferentes, probablemente ahí vamos a encontrar ciertas diferencias. Y mi pregunta es si tú cachai de estudios que se hayan hecho como con estas lenguas o con esta base de datos de buscar características culturales y correlacionarlas con esas lenguas. Es que yo siento que ahí también hay una cuestión que puede ser, hay que tratar con cuidado, que puede ser un poco como colonialista, en el sentido de decir, estas lenguas tienen que tener un sustrato cultural porque son indígenas, a diferencia del español, en que uno tiene como, que uno no asocia ciertos rasgos culturales con el español, ¿cierto? Pero uno sí lo asocia a ciertas comunidades. Entonces, esa relación hay que hacerla con mucho cuidado, mucho cuidado, como, ¿qué significa que yo le asocie a rasgos culturales? Porque tampoco hay como una especie de causa-consecuencia. Yo hablo una lengua indígena y tengo una cierta visión del mundo. Eso es bien difícil actualmente. Piensa, por ejemplo, en la comunidad mapuche que vive en las ciudades. Como que ya no existe como, o muy poco, como comunidades aisladas que hablen una lengua y que tengan un cierto rasgo cultural. Las cosas hoy en día están súper mezcladas. La gente vive en las ciudades y se mezcla y tiene un cierto contacto. Entonces,
Es difícil de responder la pregunta. Yo siento que lo que puedo responder yo, al menos, es que eso se tiene que hacer con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y como saber esta interacción entre rasgos culturales y rasgos lingüísticos, yo creo que esa es como pregunta para alguien que ha hecho ese trabajo de campo. Yo siento que por ahí yo no lo he hecho, entonces como que yo no la puedo responder. ¿Sí? Pero yo siento que lo que sí hay que hacerlo como que quizás el hecho de pensar que existe esta relación es lo que tú decías antes, que uno está como trabajando sobre una especie de prejuicio sobre una lengua, que puede tener algo de verdad. O sea, puede ser que hayan ciertas comunidades aisladas, no sé, en el Amazonas, en donde hay una cierta asociación mucho más fuerte entre ciertos rasgos culturales y rasgos lingüísticos. Hay una base de datos que a mí me causa amor y odio, quizás mucho más odio que amor, que se llama dplace, y que es una base de datos sobre rasgos culturales. Y es súper extraña, porque por ejemplo los rasgos culturales vienen en muchos casos, de trabajos de campo de hace más de 100 años, donde habían ciertas como consideraciones sobre las personas que hoy en día serían dignas de un nazi. Por ejemplo, iban los investigadores y hacían zoológicos humanos y se los llevaban a Europa y qué sé yo. Entonces muchos de esos datos son de esa época. Entonces, y son rasgos culturales. Entonces uno puede hacer lo mismo, vectores culturales y hacer podríamos hacer un grafo cultural y qué sé yo. Pero hay que ver lo mismo que acá, como qué zonas no es como decir eso está mal, sino que qué zonas de esa base de datos son más adecuadas para ciertas preguntas, como tener una cierta noción de dónde vienen esos datos, porque aquí vienen de lenguas, pero en otro caso de rasgos culturales, como si a nosotros nos definieran con vectores de nuestros rasgos culturales por ser, no sé, latinos, sería extraño. Entonces, todas estas cosas de datos que involucran lenguas y quizás eso de rasgos culturales, hay que yo siento como chantar la moto y decir, ¿de dónde vienen estos datos? ¿Quién los generó? ¿Cómo fueron generados? Porque uno tiende a simplemente los analizo, pero las conclusiones involucran preguntas como, que requieren cierta ética. Quizá esa es como la respuesta. Toda la razón, gracias Javier. De nada. Por el chat, Claudio Sí, Gutiérrez escribió una reflexión, que no sé si Claudio está ahí, no sé si la quieres decir o dejamos que Javier la lea. Sí, yo estaba tratando de leerla mientras, quizás por eso me perdí un poco con lo de Jorge. Pero parece que se tuvo que salir, ¿o no? Y por Pero eso voy a dejó su tratar de correo. responder algo. Ya. Voy a tratar de responder algo, porque en la PUCB en Valparaíso es un esbozo de respuesta, porque la pregunta es bien Ya. difícil, la verdad. Porque la pregunta es sobre qué pasa con las redes lingüísticas. Entonces, las redes lingüísticas podrían ser una manera que es lo que ha hecho un alumno de informática de la PUCB de Magíster, es tomar datos textuales de corpus paralelo y datos de Universal Dependencies. Entonces lo que ha hecho él es decir, tomo texto en paralelo en muchas lenguas y construyo redes lingüísticas, como para ver, como usando las redes lingüísticas como una especie de extractor de rasgos, y después comparo las redes lingüísticas para comparar lenguas entre sí. Y hizo lo mismo para Corpus de Universal Dependencies. Y ahí lo que tomó él como arista en el grafo son las flechitas de conexión gramatical o sintáctica de Universal Dependencies. Entonces, en el fondo, la red lingüística, y eso no lo inventó él, el hecho de usar redes lingüísticas para extraer información de texto, eso es algo que se hace habitualmente, pero nosotros tenemos justamente el problema que dice el Claudio. profesor. Sí, porque nosotros, el problema es, uno puede que genera estos grafos, redes lingüísticas, y después el problema grande es qué rasgo de las redes lingüísticas nos sirve para comparar lenguas. Y eso es un gran problema. Entonces, parte del trabajo del alumno de Magíster, que se llama Ítalo, el trabajo de Ítalo es cuáles son los rasgos
que nos permiten decir cosas y comparar las lenguas. Y eso es un problema bien grande, la verdad. Entonces, parte de su trabajo ha sido comparar aproximaciones antiguas, por ejemplo, la entropía, que la entropía está asociada a la complejidad morfológica de las palabras. Si yo tengo una complejidad morfológica muy grande y tengo una entropía muy alta. Eso es como típico. Entonces, nos hemos tratado de ver qué medidas de grafos se correlacionan positiva o negativamente con la entropía, pero es verdad, como que no es llegar y ocupar las típicas medidas de centralidad para comparar en lenguas. Es como un problema. Además, uno lo que intenta es sacar medidas que sean interpretables. Porque uno podría hacer una lista de rasgos, esa podría ser una aproximación de todas formas. No sé, por ejemplo, todos los valores propios de la matriz de adyacencia. Y que esos son mis rasgos. Pero ¿cómo los interpreto lingüísticamente? Si me dice que me agrupa cierta lengua acá versus acá, ¿qué hago con eso? Entonces, tenemos ese problema de qué rasgos ocupar y cómo se interpreta. Por ejemplo, hay una asociación entre la sortatividad y la entropía. Entonces eso nos ha permitido decir, lenguas de alta entropía tienen una sortatividad negativa o positiva, ese tipo de cosas, como para poder interpretar. Pero es un problema, que es como que trabajamos en eso y el pequeño aporte es la sortatividad como una medida que sí tiene algo de sentido como para comparar lenguas. Esa es como una posible respuesta, porque es una pregunta bien difícil, la verdad. Muchas gracias. Ahora que grabamos las charlas, después le podemos decir a Claudio en qué parte contestan la pregunta. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Yo tengo un comentario, pero no sé si estamos con el... ¿Nunca han tratado de abordar este problema usando Machine Learning supervisado? O sea, que yo etiquete pares de lengua y diga, estas están relacionadas, estas no. Y así tener todas estas características que yo puedo saber de un grafo, morfológica, etcétera, y ver que la máquina encuentre cuáles son los atributos que encuentra relación y cuáles no. Mira, lo que yo sé de eso es con el trabajo que estamos realizando con Felipe Hasler de la Universidad de Chile, con dos alumnos de él de Magíster. Ellos tienen una base de datos que se propusieron, que la base de datos está como llena. Entonces no tienen este problema, o casi llena. Entonces ahí uno puede decir, tengo vectores del mismo tamaño. Y ahí como, porque en el mundo tipológico, es algo que he aprendido este tiempo, lo importante es la arealidad de los rasgos. Perdón, arealidad. Arealidad. O sea, es decir, estos rasgos son de cierta área, con cierto valor en desmedro de otra área. Entonces, transformamos el problema a un problema de importancia de rasgos como típico de Machine Learning. Entonces hicimos como un... Supervisado, así que hay una etiqueta que yo quiero predecir. Claro, como que primero lo hicimos no supervisado, encontramos como clúster y después esas etiquetas las ocupamos como una cosa supervisada y después lo metimos, creo que lo hicimos con una mezcla de árboles, como para decir, estos son los rasgos más importantes. Y eso es lo que ellos están analizando como arealidad, como estos son los rasgos más importantes que me dividen entre estos clústeres. Y a ellos los podrían invitar a hablar, a esos alumnos de... Ya. Porque ellos tienen esta base de datos que es mucho más chica, pero como es más chica, pueden controlar la cantidad de rasgos. Por ejemplo, ellos tienen del orden de 10 rasgos por ahí, y tienen una muestra de lenguas de Sudamérica y han tratado y tenían estos datos, y como entre conversando con lo que hemos podido hacer estos meses, es tratar de, al menos la respuesta es como desde la realidad de los rasgos. O sea, ese es el problema que quieren resolver ustedes, porque se me pierdo. Yo cuando hablo con gente, con lingüistas, me cuesta mucho cachar, porque ¿cuál es el problema que de verdad quieren resolver? En el caso de los tesistas de magíster de la Universidad de Chile, el problema que quieren resolver ellos es cómo se organiza el sur de los Andes, como las lenguas que ellos consideran que están relacionadas con el Mapudungún, cómo esas lenguas se
comparan con todas las otras lenguas de Sudamérica. Ya. Entonces, es muy importante para ellos decir, arialidad de ciertos rasgos, pues decir, estos rasgos tienen estos valores habitualmente en las lenguas de esta zona. Entonces, ellos parten con ciertas lenguas de una zona y el resto son como una especie de control. Entonces, para ellos es muy importante como hacer esta comparación. Eventualmente alguien podría hacer, y eso yo creo que no lo han hecho, es decir, esta es nuestra hipótesis, Ya. y usar la hipótesis, esta lengua, estas están asociadas y estas no, como una etiqueta supervisada. Ya. Y ahí podríamos pasar. Pero se pasó como una cosa más no supervisada inicialmente, porque ellos igual querían saber qué es lo que decían los datos. Ese era como, ellos esperaban eso, entonces surgió bastante naturalmente usar cosas no supervisadas. Pero se podía hacer lo otro, porque hay un montón de hipótesis también sobre la organización de las lenguas, entonces esas hipótesis podrían ser esas etiquetas. Ya, hay mucho que pensar con respecto a eso. Hay mucho que pensar. Sí, Pero mucho. bacán, bacán, sí. Qué bueno. Ya pues, muchas gracias, Javier, por haber venido al Relela, y gracias a todas y a todos los que se conectan, y nos vemos en el siguiente miércoles. Siempre nos juntamos de 3 a 4, así que, Javier, siempre eres bienvenido a inscribirte. Todos se pueden inscribir en el mailing list, relela@dcc.chile.cl. Sí, eso sí hay que hacer un trámite, pero si querías estar adentro, te inscribo. ¿Te interesa? No sé. Sí, me interesa. Muchas Ya, gracias. bacán. Ya, Yo feliz bacán. de estar Ya. y de haber hablado. Me gusta mucho. Súper. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós a todos. Que estén bien. Chau, chau. Chao, que estén bien. Cuídense. Gracias.